Mi padre no bajó la voz cuando lo dijo. Lo anunció como un mandamiento: entrégale tu ático a tu hermano. Se suponía que era un brindis de boda, pero el salón de baile se quedó en silencio. Luego, su mano se encontró con mi cara tan fuerte que el cuarteto de cuerda se saltó una nota. 200 invitados observaron cómo el champán se congelaba en el aire y mi mejilla ardía en rojo. El susurro de mi madre cortó más agudo que la bofetada: nos has humillado. Yo solo sonreí, tranquila, fría, segura. Porque en ese preciso momento, no se dieron cuenta de que no solo habían abofeteado a su hija, habían creado su mayor error. Antes de contarte lo que pasó después, dale a me gusta y deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte sola a tu propia familia? La gente siempre decía que mi familia parecía perfecta. Y quizá lo parecíamos desde fuera. Un padre con un apretón de manos firme y un traje a medida. Una madre que nunca levantaba la voz ni salía de casa sin pintalabios. Un hijo que todos adoraban incluso cuando fracasaba. Y luego estaba yo, la hija que triunfó por su cuenta pero que nunca encajó del todo. Soy Diana Brooks, 31 años, una arquitecta de software senior que construyó su carrera desde cero. Sin conexiones familiares, sin un fondo fiduciario, solo código, cafeína y una voluntad de hierro. Mientras mi hermano Carlos fracasaba con una idea de negocio tras otra, mis padres le transferían dinero, cubrían sus desastres y lo elogiaban por su ambición. Cuando yo trabajaba turnos dobles para pagar el alquiler, mi padre decía: eso es lo que forja el carácter. Le encantaba decir eso, carácter. Como si la resistencia fuera lo mismo que el amor. Me fui de casa a los 20 años jurando que nunca más pediría ayuda. Durante años, no lo hice. Viví en un estudio con paredes finas como el papel, tecleé hasta que se me acalambraron los dedos, comí fideos instantáneos mientras Carlos publicaba fotos desde Cabo. Y, sin embargo, cuando finalmente compré mi ático, lo único que hizo que cada noche de insomnio valiera la pena, mis padres apenas reaccionaron. Mi padre solo dijo: es demasiado grande para una persona. Debería haber sabido que no era una observación. Era un presagio. Carlos siempre fue el futuro. Mis padres decían que tenía potencial incluso mientras se hundía más y más en deudas. Cada cena familiar se convertía en una reunión de estrategia sobre cómo apoyar su siguiente paso. Mi madre, Ellen, sonreía dulcemente mientras manipulaba cada conversación para hacerme sentir culpable por mi éxito. Siempre has tenido una ética de trabajo tan fuerte, decía, cortando su filete. Quizá podrías ayudar a tu hermano a ponerse en pie. Ayudar significaba arreglar. Arreglar significaba sacrificar. Así que, cuando Carlos anunció que se casaba con Vanessa, una mujer refinada con una sonrisa de influencer y unos ojos que podían calcular el precio de algo más rápido que a una persona, le seguí el juego. Asistí, sonreí para las fotos, incluso hice un brindis. Quería creer que tal vez esta vez me verían como parte de la familia, no como el recurso que la financiaba. La boda fue todo lo que siempre habían querido. Candelabros, torres de champán, una orquesta alquilada. El apellido familiar finalmente brillaba de nuevo. Recuerdo estar de pie cerca de la pista de baile, agarrando mi copa, fingiendo no notar los ojos de mi padre sobre mí desde el otro lado de la sala, calculando, sopesando. Luego se levantó, alzó su copa e hizo su brindis. Y fue entonces cuando todo se rompió. A la mañana siguiente de la boda, mis mejillas todavía palpitaban. Un tenue contorno de la mano de mi padre permanecía como una marca que no podía lavar. La ciudad afuera seguía su curso como si nada hubiera pasado. El tráfico zumbando, la lluvia golpeando el cristal. Pero algo dentro de mí había cambiado. Mi teléfono no paraba de vibrar. Primos, tías, números que no había visto en años. Cada mensaje llevaba el mismo tono, decepción disfrazada de preocupación. No deberías haberlo provocado. Es tu padre, Diana. Sé la persona más madura. Ninguno de ellos mencionó la bofetada. Ninguno preguntó si estaba bien. Luego Carlos me envió un mensaje de texto: realmente lo arruinaste todo. Vanessa está furiosa. Mamá dice que le debes una disculpa a papá. Me quedé mirando la pantalla, las palabras se volvían borrosas. Entonces hice algo que nunca había hecho antes. Bloqueé su número.
Durante los siguientes días, el silencio reemplazó al ruido, hasta que dejó de hacerlo. El jueves por la mañana, alguien llamó. Abrí la puerta para encontrar a Carlos y Vanessa de pie allí, como si hubieran sido elegidos para un anuncio de gente con derechos. Vanessa llevaba vaqueros blancos y sostenía una cinta métrica. Carlos tenía una taza de café y esa misma sonrisa de suficiencia. Solo necesitamos tomar unas cuantas medidas rápidas, dijo él. ¿Para qué?, pregunté, aunque ya lo sabía. Nuestros muebles, respondió Vanessa, dando un paso adelante. Nos mudamos después de la luna de miel. Mamá dijo que habías aceptado. Me reí una vez. Corta, seca, hueca. ¿Fuera? No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo Carlos. Estás soltera. No necesitas todo este espacio. El atrevimiento quemó más que la bofetada. Tenéis que iros, ahora. Cerré la puerta antes de que pudieran decir algo más. El cerrojo hizo clic, final y satisfactorio. Por la tarde, mi teléfono vibró con una notificación. Nuevo chat de grupo, transferencia del ático de Diana. 12 miembros. El primer mensaje era una foto de muestras de pintura. El segundo, de mi madre, fecha de mudanza de Carlos y Vanessa confirmada, 2 semanas. Durante mucho tiempo, me quedé mirándolo. Luego escribí, esto no va a pasar. Segundos después, mi padre llamó. Su voz rugió a través del altavoz. Mocosa desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Cómo que?, dije en voz baja. ¿Qué habéis hecho exactamente por mí? No respondió. Simplemente colgó. Esa noche, me senté en la oscuridad con un vaso de agua, no de vino, observando las luces de la ciudad parpadear como señales de otra vida. Pensé en cada vez que había cedido, en cada viaje de culpa que había tragado, en cada vez que había confundido la manipulación con el amor. Me di cuenta de algo brutal y liberador. No querían una hija. Querían posesión. El domingo siguiente, me presenté a cenar por costumbre. O quizá por curiosidad. La casa olía igual que siempre. Ajo, limón, abrillantador, control. Mi madre me saludó como si nada hubiera pasado. Mi padre no. Esperó hasta la mitad de la comida para golpear la mesa con la mano. Basta, ladró. Carlos recibe tus llaves el próximo fin de semana o estás fuera de esta familia. El tenedor de mi madre tintineó suavemente contra su plato. Es lo mejor para todos. Carlos sonrió con suficiencia, sus ojos brillando. Doblé mi servilleta, la dejé sobre la mesa y me levanté. Entonces, considerad esta cena como la última. Nadie me detuvo. Nadie siquiera me llamó. Afuera, el aire de la noche se sentía fresco y vivo. Conduje a casa sin música, sin lágrimas. El silencio ya no era pesado. Era limpio. Pensaron que me habían roto. No se dieron cuenta de que acababan de liberarme. No dormí esa noche. La bofetada, la cena, el silencio, todo se repetía como estática. Pero en algún momento entre la medianoche y el amanecer, la ira se enfrió y se convirtió en concentración. Si querían tomar lo que yo había construido, les mostraría lo que eso significaba realmente. A las 7 de la mañana, llamé a Yasmín, mi mejor amiga y abogada. Es la hora, le dije. ¿Hora de qué? De que deje de hacer el papel de la hija callada. Al mediodía, estábamos sentadas en su oficina, con el café intacto entre nosotras. Puse sobre la mesa mi teléfono, mi ordenador portátil, una memoria USB llena de mensajes, capturas de pantalla, mensajes de voz, cada insulto y exigencia que me habían lanzado. Yasmín se desplazó por el contenido, su rostro endureciéndose. Esto es acoso, dijo. Tienes suficiente para una orden de alejamiento. Todavía no, respondí. Pero la tendré. A continuación, llamé a Marcus, mi aliado más cercano en el trabajo, la única persona que había visto la actuación de mi familia en la boda. Nos encontramos en un pequeño café del centro. El aire olía a lluvia y a café expreso. Tenías razón, dijo él antes de que yo me sentara. Carlos está presumiendo en la oficina. Le ha dicho a Recursos Humanos que se va a mudar a tu casa.
Ha estado usando tu nombre para conseguir un ascenso. Sentí que el calor subía por mi pecho. Usó mi nombre, tu reputación, dijo Marcus. Y no tiene ni idea de que eres dueña de parte de Westview a través de tu sociedad de cartera. Esa frase lo cambió todo. Mi hermano trabajaba para una empresa que yo había ayudado a construir en silencio. Él pensaba que yo era solo otra empleada. No tenía ni idea de que yo poseía el 30% de ella. Bien, dije. Déjale que siga hablando. Al día siguiente, contacté al jefe de seguridad de mi edificio, un hombre llamado Reynolds, que me debía un favor. En cuestión de horas, me envió imágenes de Carlos y Vanessa intentando entrar en mi ático mientras yo no estaba. Vanessa incluso posó para un selfie junto a la puerta, etiquetando la ubicación como futuro hogar. Yasmín casi se rió cuando se lo mostré. Están construyendo tu caso por ti. Exacto, dije. He terminado de reaccionar. Es mi turno de mover ficha primero. Esa noche, creé 3 carpetas en mi ordenador. Legal, financiera, evidencia. Cada una se llenó rápidamente, grabaciones, cartas, capturas de pantalla, transferencias bancarias. Cada mentira que dijeron se convirtió en un recibo. Cada viaje de culpa se convirtió en un arma. Para el viernes, Yasmín había redactado documentos de cese y desistimiento y una orden de alejamiento preliminar. Marcus sacó registros financieros que mostraban que yo había cubierto préstamos que mi padre nunca devolvió. Cada documento dibujaba una imagen más clara. Me habían utilizado durante años, y yo se lo había permitido, hasta ahora. Cuando Yasmín preguntó qué venía después, no dudé. Invítalos aquí. A todos ellos. Quieren una reunión familiar. La tendrán. Sus cejas se arquearon. ¿Seguro que estás lista para eso? He estado lista toda mi vida. Afuera, un trueno retumbó en el horizonte. Miré la ciudad desde mis paredes de cristal, los edificios brillando contra la tormenta, el mundo que había construido sin su ayuda, y sentí que algo se asentaba dentro de mí, tranquilo, absoluto. Pensaron que me rompería, dije en voz baja. Pero apenas estaba empezando. El viernes llegó con lluvia, de esa que desdibuja el horizonte y hace que toda la ciudad zumbe. Llevaba una blusa blanca, pantalones negros, el pelo recogido en una coleta baja, tranquila, controlada, inquebrantable. Exactamente a las 7 de la tarde, sonó el timbre. A través del cristal, vi paraguas, abrigos formales y rostros familiares ya marcados por el desdén. Mi padre estaba al frente y en el centro con un sobre de Manila. Mi madre sostenía muestras de pintura como si esto todavía fuera sobre decoración. Carlos, tan engreído como siempre, sostenía su teléfono, probablemente grabando su victoria. Abrí la puerta y me hice a un lado. «¿Entra?» Entraron por el pasillo, sacudiéndose la lluvia, murmurando sobre las vistas. Mi padre miró a su alrededor, asintiendo. «¿Te ha ido bien?», dijo. «Ahora es el momento de hacer lo correcto por tu familia». «Qué curioso», dije. Pensaba que lo correcto y lo incorrecto eran lo mismo para todos. Hice un gesto hacia el comedor. 4 personas esperaban detrás de mí. Yasmín, Marcus, mi asesor financiero y Reynolds, el jefe de seguridad. Parecían serios, silenciosos, profesionales. El ambiente cambió. La sonrisa de mi padre se desvaneció. «¿Qué es esto?» «Una reunión familiar», dije. «¿Queríais una?» La voz de mi madre se volvió empalagosamente dulce. «Diana, no queríamos que las cosas se pusieran feas. Solo firma los papeles de transferencia para que podamos seguir adelante». «Por supuesto», respondí, entregándole una carpeta azul. «Empieza por leer esto». La abrieron. Páginas de documentos de propiedad, escrituras, archivos corporativos. Mi padre frunció el ceño. «¿Qué es esta tontería?» «La prueba», dije con calma, «de que este no es solo mi ático. Soy la dueña del edificio y del 30% de Westview, la empresa que emplea a tu hijo». Carlos se quedó helado, su expresión pasó de la arrogancia al pánico. «Estás mintiendo». Marcus dio un paso adelante. «No miente, confirmado a través de los archivos de la SEC y los registros de recursos humanos».
Es la jefa de su jefe. El color desapareció del rostro de mi hermano. Los puños de mi padre se apretaron. ¿Crees que esto me asusta? Yasmín pulsó el botón de reproducción en su teléfono. La habitación se llenó con la voz grabada de mi padre, sus gritos, sus amenazas, las frías órdenes de mi madre, cada sílaba nítida e innegable. Esta grabación, dijo Yasmín, ya está presentada en el juzgado junto con una orden de alejamiento. Los labios de mi madre temblaron. No le harías eso a tu propia familia. Os lo hicisteis a vosotros mismos, respondí. Por un momento, el único sonido fue la lluvia. Los observé, a los tres, y me di cuenta de que el equilibrio de poder había cambiado para siempre. Carlos se abalanzó hacia adelante, con el rostro crispado. ¿Te crees mejor que nosotros? Reynolds se interpuso entre nosotros, tranquilo pero firme. Señor, le sugiero que se vaya. No me inmuté. Miré a mi padre. Me llamaste desagradecida, pero yo pagué tu hipoteca, tus deudas y la matrícula de tu hijo. Me agotasteis y aún así lo llamasteis amor. Él tragó saliva. ¿Somos familia? No, dije en voz baja. Somos un patrón que acabo de romper. Abrí la puerta. Os iréis todos ahora. Si volvéis a contactarme, todo lo que hay en esas carpetas se hará público. Carlos, tu empresa conocerá toda la historia. Mamá, tus amigas sabrán lo que hiciste. Papá, tu reputación se desvanecerá más rápido. Entonces podrás reconstruirla. El rímel de mi madre se corrió. Los hombros de mi padre se hundieron. Carlos me fulminó con la mirada, pero la lucha había desaparecido. Uno por uno, salieron a la lluvia. Vanessa se quedó en el umbral, con la mirada suave. No lo sabía, susurró. Lo siento. Asentí una vez, entonces empieza a ser diferente. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, me quedé quieta, respirando el sonido del trueno retumbando sobre el cristal. Yasmín me tocó el brazo. ¿Estás bien? Por fin estoy bien, dije. Observamos la lluvia correr por las ventanas, llevándose los últimos rastros de ellos. La tormenta afuera era ruidosa, pero dentro todo era silencio. Limpio, ganado, mío. Pensaron que podían controlarme. No se dieron cuenta de que solo me enseñaron a ganar. A la mañana siguiente, la ciudad relucía como si la hubieran lavado durante la noche. Me desperté con la luz del sol en lugar de tensión. Silencio en lugar de caos. Mi teléfono yacía boca abajo en la encimera. Sin llamadas, sin culpa, sin manipulación esperando detrás de una pantalla brillante. Yasmín llamó alrededor del mediodía. Órdenes de alejamiento aprobadas, dijo. No pueden acercarse a ti ni contactarte de nuevo. Solté un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Entonces, supongo que finalmente ha terminado. ¿Ha terminado?, confirmó ella. Las noticias viajaron rápido. A mediados de semana, Carlos había sido despedido. Recursos Humanos descubrió que había falsificado registros, usado mi nombre y compartido información confidencial. Marcus me envió un mensaje, está fuera para siempre. Mis padres guardaron silencio, pero su ausencia se sintió más ligera que cualquier disculpa. Pasé esa tarde empaquetando los últimos restos de ellos, fotos antiguas, baratijas heredadas. La ilusión de que alguna vez necesité su aprobación. Cuando las cajas estuvieron selladas, el apartamento se sintió más grande, más luminoso, como si hubiera exhalado conmigo. Una semana después, firmé documentos para crear una beca para mujeres en tecnología sin apoyo familiar. El cheque no era caridad. Era un cierre. Convertir mi dolor en algo que pudiera sobrevivir a su crueldad se sintió como la única justicia que importaba. Esa noche, me paré junto a la ventana con una taza de café, observando el horizonte brillar contra las nubes de tormenta que se desvanecían. Durante años, había luchado por ser vista. Ahora me daba cuenta de que no necesitaba sus ojos sobre mí en absoluto. La ciudad parecía viva, nueva, intacta. Y yo también. Solía creer que la familia significaba lealtad, sin importar el costo. Pero la verdadera lealtad no exige tu silencio ni tu alma. Respeta tus límites. No perdí una familia esa noche.
Perdí una prisión construida con culpa. Ahora, cada amanecer que golpea estas paredes de cristal me recuerda que la paz no se da, se gana. Si alguna vez has tenido que enfrentarte sola a personas que se suponía que debían amarte, lo sabes. No eres débil por alejarte. Eres valiente por salvarte a ti misma. Dale a me gusta, comparte tu historia en los comentarios y suscríbete para más contenido como este.